Acto 1. La acción y la contemplación. La vida humana, según la tradición filosófica clásica, se comprende desde tres dimensiones fundamentales: teoría, praxis y poiesis. La teoría consiste en la contemplación de la verdad. La praxis es la acción orientada al bien moral, y la poiesis es la producción técnica o artística. Cada una tiene una finalidad distinta y un grado de interioridad propio. La teoría busca la verdad por sí misma, la praxis ordena la acción al bien del hombre, y la poiesis persigue la utilidad o la belleza. De ellas derivan tres modos de vida: la vida contemplativa, la vida política y la vida voluptuosa. Francisco Canals utiliza esta estructura clásica para criticar la mentalidad moderna, representada en la frase de Goethe: en el principio era la acción. En esta expresión que define al hombre fáustico, Canals ve la raíz de la crisis contemporánea. La acción se ha convertido en un fin en sí misma. Desde Bacon, Lessing, Marx o Nietzsche, la modernidad ha desplazado la contemplación y ha puesto en su lugar la eficacia y el dominio. El resultado es un antropocentrismo radical, donde la acción humana pretende ser absoluta, sin referencia a ningún fin trascendente. Describiendo así la paradoja del mundo contemporáneo, en una sociedad planificada, tecnificada y comunicada a escala global, el individuo concreto se vuelve anónimo, el hombre a quien nadie miró. Este hombre moderno ha perdido el sentido de la dignidad personal, porque ha olvidado el fundamento contemplativo del bien. Frente a esta mentalidad, recuerda la enseñanza de Aristóteles: la acción no se basta a sí misma, necesita ser orientada por la verdad y el bien. La sabiduría ilumina a la prudencia y a la política. Sin el conocimiento del bien, la praxis se convierte en una mera técnica de eficacia. Por eso, Canals diferencia entre praxis y poiesis. La praxis perfecciona a la gente moralmente. La poiesis, en cambio, produce un resultado exterior. Cuando se confunden, la moral se reduce a la técnica y la política a gestión. La política auténtica no es dominio ni planificación, sino orden moral al bien del hombre. Toda ley tiende, como afirmaba Santo Tomás, a constituir la amistad entre los hombres y con Dios. Por eso Canals concluye que el fin de la ley es el amor. La contemplación y el amor se funden en el cima de la vida humana. Solo cuando la acción se ordena al bien y la política se deja iluminar por la verdad, el ser humano recupera su dignidad. El pensamiento político empieza aquí, en la unión de teoría y praxis, en la convicción de que el bien del hombre es también el fin de la ciudad. Acto 2. Del héroe homérico a la tragedia. En los poemas de Homero, la cultura griega encuentra su primer relato del hombre. En ellos aparece una visión del mundo ordenada por dos principios: Dike, la justicia que mantiene la armonía del cosmos, y Timé, la honra que reconoce el valor de cada persona dentro de ese orden. El ideal humano es la arete, la excelencia de quien cumple su papel en la totalidad del universo, aunque ese deber le cueste la vida. El héroe homérico, Aquiles, Ulises, Héctor, actúa conforme a la Dike y la Timé. Ser ágatos, noble y valeroso, es hacer lo que el orden cósmico exige. En la Ilíada, Aquiles defiende su honra, incluso a costa de la muerte. En la Odisea, Ulises mantiene su lucidez entre los peligros y afirma que sin leyes comunes los hombres se vuelven monstruos. Los cíclopes que viven sin norma ni justicia no son humanos porque no viven políticamente. Así, antes incluso de que exista la polis, Homero anticipa la necesidad de una vida orientada por la justicia y la amistad. Con el tiempo, el espíritu griego cambia de tono. La tragedia sustituye la gloria del héroe por la conciencia del límite. En ella, el hombre aparece como un ser vulnerable, capaz de errar incluso cuando busca el bien. La ibris, el orgullo desmesurado, rompe la frontera entre lo humano y lo divino. En Sófocles, esta lección alcanza su forma más pura. La ciudad de Tebas sufre una peste devastadora. Edipo, rey de Tebas, busca salvarla. Investiga, pregunta, exige la verdad y descubre que él mismo es la causa del mal. El coro advierte al espectador: el orgullo engendra tiranía, el orgullo se sacia con exceso de lo que no es prudente ni oportuno.
Mas, si alguien procede con desprecio, sin miedo a la justicia ni respeto a los dioses, destino infame les sorprenda por su orgullo perverso. La tragedia no muestra un castigo arbitrario, sino el resultado inevitable de la desmesura. Edipo busca la verdad para salvar su ciudad y, al hallarla, pierde su corona y su vista. En ese momento se cumple un antiguo rito, el de Pármacos, el chivo expiatorio. La culpa colectiva se concentra en un solo individuo. Edipo se exilia para purificar a Tebas. Su sufrimiento libera a la comunidad. El héroe que antes era modelo de fuerza se convierte ahora en víctima necesaria. La tragedia enseña que el orden humano solo se restablece cuando alguien acepta el límite y carga con la culpa. De Homero a Sófocles, Grecia pasa de la fuerza a la sabiduría, del héroe que vence al héroe que comprende. El hombre deja de ser quien domina su destino para ser quien reconoce su medida. Así nace una nueva conciencia moral, la de una política fundada no en la gloria, sino en el respeto al límite y a la justicia divina. El héroe homérico defendía el honor con su espada, el héroe trágico defiende la ciudad con su sacrificio. Acto 3. Sofistas e historiadores, entre la naturaleza y la ley. En el siglo V a.C., Grecia vivió una revolución intelectual. El auge de la democracia ateniense trae consigo una nueva forma de pensar la política. Ya no se apoya en el mito ni en la tradición, sino en la discusión y la palabra. Surge la sofística, un movimiento de pensadores que enseñan retórica y filosofía práctica y que se interrogan sobre el origen de la justicia. La pregunta es sencilla, pero sus consecuencias lo cambiarán todo. ¿La justicia es natural o es una creación humana? Protágoras, en el diálogo platónico que lleva su nombre, responde con el mito de Prometeo. Los hombres, dice, recibieron de Prometeo la técnica, pero aún no sabían vivir en comunidad. Entonces, Zeus les envió el pudor y la justicia para que pudieran fundar ciudades. El nomos, la ley, corrige la naturaleza inicial y permite la convivencia. Para Protágoras, todos deben participar de la justicia, porque sin ella no existiría la polis. El hombre se convierte así en un ser político por necesidad moral. Pero otros sofistas ofrecieron respuestas distintas. Hipócrates, en los tratados médicos, mostró cómo la costumbre puede moldear la naturaleza. El ejemplo de los macrocéfalos lo demuestra. Una práctica social de formar la cabeza por belleza acabó convirtiéndose en rasgo natural heredado. Aquí, la ley no corrige la naturaleza, sino que la crea. Para Hipias, en cambio, la ley es un tirano, impone cosas contra la naturaleza. Afirma que todos los hombres son parientes por naturaleza, no por ley. La physis une, el nomos divide. Y Calícles, en el Gorgias de Platón, lleva la oposición al extremo. Por naturaleza, el fuerte debe dominar al débil. La justicia convencional es solo un invento de los débiles para protegerse de los poderosos. Las respuestas se contradicen, pero todas coinciden en algo. La política no se hereda ni se acepta ciegamente, debe pensarse. De ahí nace el primer conflicto del pensamiento político, la tensión entre el physis y el nomos, entre lo que el hombre es y lo que el hombre decide ser. Mientras los sofistas discutían, otros comenzaron a mirar la historia con nuevos ojos. Heródoto de Halicarnaso fue el primero en buscar las causas de los hechos humanos. Su historia no solo narra, también enseña. Combina mito y observación, pero su propósito es claro: mostrar el destino de las ciudades y advertir del peligro del exceso. La historia se convierte así en una reflexión sobre el poder, la justicia y la fortuna. Más tarde vendrá Tucídides, autor de la historia de la guerra del Peloponeso, con una mirada fría y más profunda. Para él, la política se mueve por tres fuerzas: miedo, interés y necesidad. Describe la guerra entre Atenas y Esparta como una lucha universal, y en sus páginas aparecen dos discursos que resumen los extremos de la condición humana. En el discurso fúnebre de Pericles, Atenas se presenta como un modelo de virtud cívica. Pericles elogia una ciudad donde el mérito no depende del nacimiento, sino de la virtud. Allí los ciudadanos son libres en su vida privada, pero obedecientes a la ley.
La democracia aparece como la unión entre libertad, coraje y justicia. El ciudadano ideal es aquel que ama a su ciudad y está dispuesto a morir por ella. Pero, en el diálogo de Melos, esa misma Atenas muestra su rostro oscuro. Los melios apelan a la justicia, pero los atenienses responden con la lógica del poder. Los fuertes hacen lo que pueden, los débiles sufren lo que deben. Melos es destruida, y con ella se destruye también la imagen ideal de Atenas. Tucídides no juzga, pero deja ver la ibris política, la soberbia del poder que se olvida del límite. De los sofistas a los historiadores, Grecia aprende que la política oscila entre dos polos, la justicia y la fuerza, la razón y la necesidad. Acto 4. El juicio a Sócrates. En el 399 a.C., Atenas llevó juicio a Sócrates. Su condena no fue solo la de un hombre, sino la de una manera de pensar. Rafael del Águila utiliza este episodio como símbolo del conflicto entre la filosofía y el poder. El juicio muestra los límites de una democracia que, aun proclamándose libre, no toleró al hombre más libre de todos. El título Sócrates, furioso, no habla de cólera, sino de una furia intelectual, la del pensamiento que no se conforma con las apariencias, que examina, interroga y no acepta nada sin razón. La furia de Sócrates es su pasión por la verdad. Esa lucidez lo convierte en un peligro para la ciudad, porque pone en duda las certezas sobre las que Atenas ha construido su orgullo. Atenas temía su palabra. Del Águila señala que la ciudad necesita la crítica, pero rara vez la soporta. La democracia exige ciudadanos libres, aunque muchas veces tema al que piensa por sí mismo. El poder, dice el autor, teme a quien no puede controlar con halagos ni amenazas. Y Sócrates fue eso, una conciencia imposible de domesticar. Los cargos oficiales, corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad, eran solo una excusa. El verdadero motivo era más profundo. Sócrates encarnaba la autonomía del pensamiento, la idea de que el hombre debe obedecer antes a la verdad que a la mayoría. El juicio fue en realidad una reacción de defensa del poder frente a la crítica. La polis juzgó el pensamiento mismo. Se resume la paradoja con claridad. La democracia necesita la libertad para existir, pero a menudo castiga a quien la lleva hasta sus últimas consecuencias. Sócrates no es un enemigo de la polis, sino su conciencia crítica. Su condena revela que ninguna ciudad puede sostenerse si destruye a los hombres que la hacen pensar. Durante el proceso, Sócrates se mantiene fiel a su misión, no recurre a la retórica, ni pide perdón. Habla con serenidad y coherencia moral. Para él, obedecer al logos es más importante que obedecer a la ciudad cuando ambas entran en conflicto. Prefiere morir antes que traicionarse. Bebe la cicuta con calma. Su muerte no es derrota, sino testimonio de una vida vivida en fidelidad a la razón y al bien. El legado de Sócrates es político y moral. Nos enseña que el ciudadano no debe obedecer ciegamente, sino reflexionar antes de obedecer. Su muerte muestra que toda sociedad necesita a sus Sócrates furiosos, aquellos que incomodan el poder y mantienen viva la crítica. El pensamiento libre es el precio y la garantía de la democracia, y cuando una ciudad silencia esa voz, deja de ser libre. El juicio a Sócrates es el mito fundacional del pensamiento crítico. Es el momento en que la verdad se sienta ante el tribunal del poder. Desde entonces, la política y la filosofía permanecen unidas por la misma pregunta: ¿puede la ciudad vivir sin el pensamiento que la cuestiona?